Muy buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga. Soy el pastor Mario González Tejeda. Estamos aquí trayendo una enseñanza, una enseñanza. Yo quería hacer la cápsula pastoral, pero para hacer cápsula tiene que ser un poco de tiempo y en realidad sí voy a tener que explicarlo con el tiempo completo. Bueno, entrando al tema. Lo que se va a enseñar no tiene nada que ver con el tiempo histórico que estamos viviendo ahorita del coronavirus, ¿verdad? Esto es fuera de ese contexto, porque si miramos esta enseñanza dentro del contexto, me podrían decir que yo estoy incitando a la gente a poner manos o acercarse a otros, y ahorita por razones de las regulaciones federales, estatales y del condado, pues no nos permiten reuniones de más de 10 personas y no nos permiten acercarnos más de 6 pies de distancia. Pero fuera de ese contexto es esta enseñanza. Es decir, fuera de esto que está pasando ahorita, queremos hablar acerca de la verdad de la imposición de las manos. Lo que bíblicamente se dice. En el libro de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22 nos dice a la palabra: no impongas las manos sobre nadie. Una vez más, no imponga las manos sobre nadie. Con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En otras versiones dice guárdate puro. Oramos al Señor. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Señor, que sea tu santa y bella presencia, Padre, que sea tu santo y bello Espíritu, Señor, ayudándonos, auxiliándonos, Padre, a trasladar, Señor bendito Dios, tu palabra, Señor, a cada una de las vidas, a cada una de las personas, Señor, equipando a cada uno de nosotros, Señor, conforme tu bondad y conforme tu amor. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, por favor, auxíliame, Señor. Amén y amén. Cuando nos enseñan, o hemos sido enseñados anteriormente, decir, de esto no es nuevo, es de muchos años, que se ha enseñado que no pongamos manos con ligereza. Y para hacer como que esto es solamente de personas delegadas o únicamente para los ministros, ¿verdad? Que solamente nosotros los ministros tenemos la autoridad para poner las manos, como pastores, profetas, etcétera, ¿no? Y que no es para el pueblo. Entonces entramos en ciertos conflictos o ciertas preguntas que puedan llegar a nosotros, como por ejemplo, si no podemos poner las manos sobre nadie, y bueno, y sobre la cabeza, ¿verdad? ¿Qué pasará entonces con los peluqueros, por ejemplo? Ellos están poniendo manos sobre la cabeza. ¿Será que ellos se contaminan de los pecados de otros? ¿O es pecado ser cristiano? Entonces un peluquero que está poniendo manos, o una persona que se dedica al corte de cabello, se está contaminando a causa de poner manos. Obviamente no, ¿sí? Obviamente no, pero hay un conflicto bíblico para algunos que no han logrado entender esto. El primer conflicto que vemos es que aquí Pablo le dice a Timoteo: no pongas las manos sobre nadie con ligereza, para que no compartas los pecados. Lo hemos visto, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús directamente ordenó la gran comisión, en Marcos 16:15 al 16:18 dice el Señor: y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Hasta ahí no hay ningún conflicto. El conflicto viene aquí. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Quiénes van a poner las manos sobre los enfermos? Los que han creído. El que crea, el que sea bautizado. Estas señales acompañarán a los que han creído. No dice que es únicamente ministros, no dice que únicamente personas que a otro ministro delegue. Lo que está diciendo es que todo aquel que crea, estas señales le acompañarán. ¿Qué? Van a sanar personas. ¿De qué manera? Poniendo las manos sobre los enfermos. Pero entonces, ¿qué pasa con
primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, que dice que si ponemos las manos con ligereza, compartimos así la responsabilidad de los pecados. Es decir, entonces tenemos que escoger a los que estén enfermos, que no sean pecadores o que sean consagrados. Y si alguien que no conocemos mucho nos pide que oremos por él y está enfermo, hermano, tendremos que pedirle su currículum cristiano para averiguar o discernir si no está en pecado, para poderle poner manos. ¿Qué es lo que realmente pasa? Mire, hermanos, y cuando hablo de hermanos anteriormente me refiero a por años se ha enseñado esta situación en que no se deben de poner manos. Son hermanos con muy buena intención, con un buen corazón, queriendo guardar al pueblo de pecados que se puedan cometer por la ignorancia, hermano, o por la imprudencia, ¿verdad? Pero estos hermanos con buena intención y con buen corazón, lamentablemente tienen una exégesis equivocada o una errónea interpretación de la palabra. Y por esa razón, por esa mala interpretación de la palabra, han despojado, han robado, han despojado o han inutilizado al pueblo de imponer manos sobre los enfermos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han podido entender el contexto o la intención o el objetivo que Pablo le habla a Timoteo, el por qué no debe de poner manos, con qué intención. Entonces, por ejemplo, el Señor nos permite poner manos, hermano, para sanidad, por ejemplo, para otros propósitos que vamos a estudiar a la luz de la palabra, ¿sí? Pero a causa de esa mala interpretación hemos sido despojados o han sido despojados, o en algunas iglesias se les impide poner manos sobre los enfermos, incluso sobre familiares, sobre amigos, sobre vecinos o incluso sobre hijos. Las razones de imponer mano. A la luz de la palabra, para todo yo le voy a dar pie de imprenta. Hay muchísimos versículos, pero solo voy a dar algunos porque son demasiados, ¿verdad? Cuando menos yo encontré 7 razones, 7 objetivos o 7 propósitos o 7 razones por las cuales se imponen manos. Con permiso. Una es para sacrificios del sacerdocio levítico. Punto número 1. Para bendecir a los hijos o bendecir a las personas. Punto número 2. Para orar por alguien. Punto número 3. Para sanidad. 4. Para liberación de demonios. 5. Para ministrar el Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo. Punto número 6. Y punto número 7. Para delegar autoridad ministerial o para enviar a algún ministro o para ungir a algún servidor en la iglesia. Yo quisiera que empezáramos con el punto número 1. El poner manos sobre sacrificios en el sacerdocio levítico. Podemos ver en Éxodo capítulo 29, versículo 15, que dice la palabra: tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás al carnero, tomarás su sangre y rociarás el altar sobre todos lados. Obviamente aquí no aplica lo que dice Timoteo, porque no es para eso. Levítico 16, 21 dice: después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre de él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones, todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Es decir, la persona que ponía manos sobre el cordero, carnero o novillo, transfería los pecados, ya sea de él o del pueblo entero, sobre el carnero. También es por eso que decían que no dejes que nadie, cualquiera te ponga manos, ¿verdad? No sea que te transfiera también los pecados. Esa es otra de las situaciones que había. Entonces, ¿qué pasaría entonces sobre aquellos que puso las manos Judas? ¿Verdad? ¿Será que no se sanaron? ¿Le transmitió demonios o qué pasaría? ¿No? Esa es otra situación, pero vamos, no me quiero desviar de esta parte. Levíticos 8:14 dice: y trajeron el novillo de la ofrenda por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Entonces vemos la primera parte, por qué se ponían manos en el sacerdocio levítico, que nosotros no estamos en ese sacerdocio, pero el pueblo de Israel aún sigue manteniendo la ley. Entonces eso no es para nosotros. Segundo punto, ¿por qué se ponen manos sobre la cabeza? Para bendecir a los hijos o para bendecir a una persona. Un ejemplo muy claro, muy hermoso, maravilloso de parte de Dios
se lo podemos mirar aquí en Génesis 48, versículo 14 y 15. Dice: Israel, es decir, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza, otra vez la mano sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, es decir, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José, por esa razón les puso las manos, para bendecirlos. Y bendijo José y dijo, bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta ese día. Y continuó con la bendición. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, hermano, Jesús bendijo a los niños poniendo las manos sobre ellos. Es decir, no era para sanidad, no era para liberación, no era tampoco para degollar a los niños, ¿verdad?, como sacrificio por el pecado. Y tampoco era para otra razón, sino era, dice Marcos 10, versículos 15 y 16. Y dice: en verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Es decir, tú puedes bendecir a tus hijos, tú puedes bendecir, si eres, por ejemplo, maestra de corderitos, maestra de niños, pues es necesario la imposición de manos para bendecir a aquellos niños, ¿verdad? También vemos el tercer punto: ¿por qué se ponen las manos? Usando el mismo ejemplo, pero ahora en Mateo. Nos da este ángulo en Mateo, para orar. Jesús lo hizo para orar por los niños, pero lo podemos usar para orar por alguien, hermano. Mateo 19:13. Cuando le trajeron a algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos. ¿Para qué le llevaron los niños? Porque querían que Jesús pusiera las manos sobre de ellos. Esa es la razón principal que los llevaron. Y que orara por ellos, que pusiera las manos sobre ellos y orara, dice. Pero los discípulos los reprendieron, es decir, los mismos apóstoles reprendieron a los niños. Obviamente, posiblemente Jesús estaba cansado, no sé, alguna razón tuvieron para hacerlo. Pero ahora, hermano, son otros discípulos los que reprendan a los niños, o los que reprenden a los adultos, o a las ovejas, a las almas, de no poner manos, porque no logran entender el objetivo del versículo de Timoteo. En Mateo 19:14 y 19:15 dice: Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidas que vengan a mí, porque los que son como ellos, para ellos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre de ellos, se fue de ahí. Es decir, se ponen las manos, hermano, para orar, se ponen las manos para bendecir. Este es lo más usado, ¿verdad? El de que habla Marcos 16:18, poner las manos para sanidad, para que alguien se sane, para que alguien reciba la sanidad de parte de Dios. Vimos lo que dice Marcos 16:18, sobre los enfermos pondrá las manos y se pondrán bien. No dice que solo los ministros, dice a los que crean. Y estas señales seguirán a los que han creído. Si tú has creído y estás recto delante del Señor y te has guardado para el Señor, Dios puede usar tus manos para sanar a alguien, si tú lo crees, si tú tienes fe, si está dentro de la voluntad de Dios, claro está también. Por ejemplo, vemos en Lucas 4:40 que Jesús imponía sus manos para sanar. Y hay muchísimos versículos acerca de esto, pero voy a traer de Lucas 4:40. Dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, se los llevaban a él. Y poniendo él las manos sobre cada uno de los enfermos, los sanaba. Marcos 6:5. Cuando llegó a Nazaret, dice, no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Es decir, hermano, yo sé que Dios es Dios y que Jesús es todopoderoso y que pudo haberlo sanado con el simple decirse sano. Pero en estos versículos nos enseña que Él optó por poner sus manos para sanar a estas personas. Y estamos hablando hoy de la imposición de manos.
Por ejemplo, a veces me preguntan que si se debe de poner las manos sobre la cabeza. Fíjese que usando esto de que ponía las manos, hay un versículo en Marcos 8 donde dice que puso las manos sobre un ciego. Pero dice, tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea. Estoy en Marcos 8:23, por cierto. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre de él. Yo supongo que puso las manos sobre la cabeza, pero lo supongo, no lo dice la palabra, pero dice que escupió en los ojos y que puso las manos sobre de él. Le preguntó, ¿ves algo? Pero después en el Marcos, en más adelantito, 2 versículos adelante, Marcos 8:25 dice, Jesús puso otra vez las manos, pero ahora sobre sus ojos. Y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía con toda claridad. Es decir, Jesús no puso las manos sobre la cabeza, en esta ocasión lo puso sobre los ojos. Amén. Cuando vemos, hablando de poner las manos por sanidad, cuando Dios mandó a Ananías a quitarle la ceguera a Pablo, vemos en Hechos 9:12, dice, he visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Hechos 9:17. Ananías entró a la casa y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recobres la vista, y esto es importante, y seas lleno del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. Cuando Pablo estuvo, me parece que en Malta, ¿sí? En Hechos 28 vemos, ¿se acuerdan cuando metió las manos en una fogata, salió una serpiente y lo mordió y Pablo no murió? Había un hombre ahí que era el principal del pueblo, dice en Hechos 28:7. Dice, en aquellas tierras pertenecía a un hombre del principal de la isla que se llamaba Publio. Pues este hombre Publio tenía a su padre enfermo y su padre estaba enfermo de fiebre y de disentería. Es una enfermedad estomacal. Y cuando vio esto, dice, sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, puso las manos sobre de él y lo sanó. Entonces, sí, se vuelve a confirmar que que por medio de la imposición de manos podemos sanar a alguien si está en la voluntad de Dios. Si no es en contra de su voluntad, quiero decirlo. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Entonces volvemos a lo mismo de Marcos 16:18. Se puede poner manos sobre los enfermos. ¿Pero a qué se refiere Timoteo entonces? Vémoslo más adelante. ¿Se puede poner manos para liberar a un endemoniado? Yo encontré esto en Lucas 13. Hablando de Jesús, había una sinagoga y había una mujer encorvada que tenía 18 años. Y podemos hablar mucho de ella. Era religiosa, era el día de reposo, estaba en la sinagoga. El Señor llegó ahí, la vio. Y dice en Lucas 13, versículo 11, 12 y 13, dice, ahí había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Obviamente era un espíritu inmundo. ¿Sí? Esta enfermedad era causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y en el 13:16 dice, pero es que la sanó, no la liberó. Bueno, la enfermedad era causa de un demonio. Había que sacar al demonio o al espíritu inmundo. En el 13:11 dice que era un espíritu, pero en el 13:16 de Lucas dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante 18 largos años, no debía de ser libertada. Está hablando de una liberación de esta ligadura en el día de reposo. Entonces se puede poner manos, hermano, para liberar a un demonio, pero esa es otra situación que hay que ahondar aún más. Punto número 6. Cuando Ananías
puso las manos sobre Pablo, fue para que recobrara la vista, es decir, para que fuera sanado. Dice que cayeron como escamas de sus ojos y fue sanado, pero dice también que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces la sexta razón o la sexta objetivo, el porqué o propósito, por qué se pone en manos, es para ministrar el Espíritu Santo. Es para ministrar también los dones del Espíritu Santo. Cuando Pedro, el apóstol Pedro y Juan se enteraron que en Samaria ya habían aceptado la palabra de Dios, fíjese que en Hechos 8:14, dice del 14 al 17, le voy a leer. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí oraron nada más, ¿verdad? Pero todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En ese orden, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, pueden poner manos para que reciba a alguien el Espíritu Santo. Ejemplo de Pablo en Éfeso. Ahí había pasado otras personas. Ahí también fue Apolos, que no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Pero después llegó Pablo y les preguntó a los de Éfeso, a 12 personas que había ahí en ese momento en Éfeso, en Hechos 19:2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Hechos 19:6 dice que cuando Pablo les impuso las manos, ojo, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban, hermano. Miren nomás qué maravillas de parte de Dios a través de Pablo, claro está. Pero mire, ¿qué es lo que pasaba entonces? ¿Será que Dios no quiere que el Espíritu esté sobre aquellos que han creído? Dios quiere. Dios quiere. ¿Será que no, Dios no quiere que todos tengan dones del Espíritu? Dios quiere. Pero a veces, hermano, al que pone manos, tal vez le falta la fe de poner las manos para que reciban el Espíritu Santo. O tal vez aquel que recibe no cree, razona y de alguna manera rechaza el bautismo o el don del Espíritu Santo a través de un bloqueo por medio de la duda, de la incredulidad o del razonamiento. Porque en Marcos 16 dice claramente, estas señales seguirán a los que han creído. Es importante creer. Es sumamente importante creer. ¿Qué quiere decir eso? Tener fe, anhelar los dones, sobre todo el que profeticéis. Bueno, entonces podemos ver esta parte. Vino el Espíritu Santo y ahora, el séptimo y último punto. Este es totalmente diferente, aunque también es imposición de manos a los anteriores. ¿Cuál es el séptimo punto? El séptimo punto, hermanos, se usa para delegar autoridad, para ordenar a algún hermano pastor, por medio de un presbiterio, por medio de un apóstol, por medio de más personas, ¿verdad? Para ordenar a un ministro, para ungir a un líder, ya sea, llámese ministro de alabanza, líder de alabanza, ujieres, ya ve cuántas necesidades hay en la iglesia, servidores. Entonces, por ejemplo, para ordenamiento pastoral o privilegio, o para enviar a alguien a una comisión, como se envía a los misioneros, hermano. Pero veámoslo desde el principio. Números 27, 22 y 20, capítulo 27, versículo 22 y 23, dice, Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y José, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él. Entonces no solamente le ordenó, hermano, sino también colocó o impuso sus manos y Dios concedió por medio de la imposición de manos
un espíritu de sabiduría sobre la vida de Josué. Se lo vuelvo a leer. Deuteronomio 34:9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Cuando se ordenó a los levitas, también se les impuso manos. Lo curioso aquí, hermano, era que los hijos de Israel fueron los que pusieron manos sobre los sacerdotes. No fue Moisés, sino fue Aarón. Dice que los hijos de Israel. Lo puede leer en Números 8. Números 8:10 dice, presentarás a los levitas delante del Señor y los hijos de Israel pondrán manos sobre los levitas. Y así ordenaron el sacerdocio a los levitas, claro, con otros sacrificios que hubo. Cuando hubo la necesidad, hermano, la iglesia creció, la iglesia primitiva, la iglesia primera, la iglesia del principio, de los apóstoles. Creció las necesidades. Habla en Hechos 6, capítulo 6, versículo 6, que cuando les presentaron a los apóstoles, a los que habían escogido para diáconos, después de orar, pusieron sus manos sobre de ellos y los ordenaron como diáconos. Entonces, es decir, no es únicamente para ordenar pastores, ¿verdad?, sino también es para ordenar servidores. En este caso eran diáconos. ¿Y cómo se ordena? Orando por ellos y poniendo las manos sobre de ellos, delegando autoridad, delegando responsabilidad también. Cuando mandaron también a Pablo y a Bernabé, fíjese que eso es importante. En la iglesia, había una iglesia en Antioquía, en Hechos 3 se habla de ella, y mientras los ancianos y los profetas y los maestros que había ahí, mientras ministraban al Señor, ayunaban, y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, es decir, sobre Pablo ya habían puesto las manos Ananías, ahora las ponían los profetas y los maestros de la iglesia de Antioquía. No solamente sobre Pablo, sino también sobre Bernabé. Les pusieron las manos para hacerles un ordenamiento o un llamado de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Aquí claramente lo dice, que el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Es el llamamiento ministerial ahí específicamente del Espíritu Santo. Para ordenar a Timoteo, hermano, lo podemos mirar aquí en 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Algunos pueden diferir de mí y decir, algún don tendría el hermano Timoteo. Pues yo creo que tuviera uno, yo creo que tenía varios, ¿verdad? Pero ese don, ese regalo, porque don es carisma y carisma es regalo, aunque dice que los dones y los llamamientos son irrevocables, y ahí separa lo que es un llamamiento y lo que es un carisma. Yo creo que el regalo más precioso que hemos recibido, aparte de la sangre, el Espíritu Santo, es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros los ministros. El podernos permitir acercarnos a su presencia y ministrarle a Él en nuestro amor, devoción y ministrar al pueblo la presencia del Señor. Es un don, es un regalo, es un carisma, al menos para mi vida. Yo creo que para muchos de nosotros, los ministros, es un verdadero regalo, un privilegio enorme servir al Señor. Pero ahora sí, hemos visto 7 puntos para sacrificios del sacerdocio levítico, para bendecir hijos o personas, para orar por las personas, para sanidad, para sanar, para liberación de demonios, para ministrar el Espíritu Santo o los dones del Espíritu, y para delegar autoridad ministerial o enviar a alguien a un ministerio. Volvemos a leer lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Amén. Entonces, ¿será que no debemos orar por nuestros hijos? O al menos el hijo que se porte bien sí, y el que se porte mal no. Yo creo que debemos orar con más ahínco, ¿verdad?, sobre los que se portan mal,
para que el Señor cambie el corazoncito, ¿verdad? Bueno, en fin, la razón, hermano, aquí sí me quiero traer un poquitito más. Pablo le dice a Timoteo, no impongas manos. Es categórico en esto. No impongas manos y luego hagamos una pausita ahí. O sea, no lo hagas, man. Lo dice sobre nadie. Entonces ahí está cortando, ¿verdad? No impongas manos sobre nadie. No a la ligera, dice más adelante. ¿Por qué? Porque compartes pecados de otros. Te haces copartícipe de los pecados de otros. Le da una advertencia o una recomendación. Yo lo considero advertencia. Otras personas podrían decir es una recomendación o tal vez una sugerencia. Pero yo creo que es una advertencia, una orden. Guárdate libre de pecado. ¿Por qué digo que es una orden? Porque el Señor nos dice a nosotros, a todos sus hijos, sé santo como yo soy santo. Es una orden. Cuando Dios habla y dice algo, considéralo una orden, hermano. Dios no está jugando con nosotros. Sé santo como yo soy santo. Entonces, cuando la orden es de Pablo a Timoteo, no se refiere ni a los sacrificios del sacerdocio levítico, no se refiere a bendecir hijos o personas, no se refiere a que no pongamos manos para orar por alguien, no se refiere a que no pongamos las manos para sanidad de alguien, no se refiere a que no pongamos manos para liberación de demonios, no se refiere a que no pongamos manos para ministrar el Espíritu Santo a alguien o para administrar los dones del Espíritu Santo si al Señor le place hacerlo así. Pablo se refiere específicamente a no pongas manos con ligereza, ¿sí? Para llamar a alguien al ministerio, para llamar a alguien a servir, ¿sí? Mire, en la versión de las Américas dice, no pongas las manos sobre nadie con ligereza, porque compartirás así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. En esta versión, lenguaje sencillo, lo dice de una manera distinta y más clara. Antes de nombrar a alguien para el servicio de Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. En esta parte me gusta mucho esta Biblia del lenguaje sencillo, en este específico versículo, porque lo dice de una manera más clara, hermano, que nuestros amados hermanos con muy buenas intenciones y muy buen corazón, pero con una mala interpretación, una exégesis errónea, hermano, lo entendieron mal, ¿sí? Dice, antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, ya sea ujier, ya sea líder de alabanza, ministro de alabanza, ya sea obispo, pastor, hermano, presbítero o anciano de la iglesia, antes de eso, antes de nombrar a alguien para el servicio de Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, es decir, en el futuro, serás tú también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. Por ejemplo, yo pertenezco a un ministerio al cual usted conoce. Si alguno de los ministros hace algo mal delante del Señor, y ha pasado que hay ministros de otros ministerios, desafortunadamente han caído algunos ministros, y cuando son señalados no dicen fulano de tal hizo esto, sino culpan a todo el ministerio. Entonces se hace copartícipe de los pecados. El pastor no es culpable solo el pastor, sino todo aquel que representa. Dios nos guarde a nosotros de caer en pecado, de caer en las manos de Satanás. Debemos ser santos. Pero cuando alguien cae, hermano, cuando alguien cae de los ministros, hace mucho daño. Por eso es que la cabeza o los ministros somos atacados muy frecuentemente por Satanás. Porque escrito está, heriré al pastor y dispersaré al rebaño. Pero cuando un pastor cae, el rebaño es herido, dispersado. Pero también el ministerio al que pertenece el pastor es herido, hermano. Y culpan a todo el ministerio por el error de una sola persona. Mire cuánto daño hace. Por eso nosotros los ministros debemos de guardarnos firmes
santos, fieles, consagrados para el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, ¿sí? Y aquí dice, porque tú serás también responsable de lo que haga. En la Biblia castellana, en la Biblia de lenguaje sencillo habla como si alguien va a pecar después del llamado. Es decir, si alguien peca después de que ya fue ungido, ya fue ordenado, ya fue delegado. Pero en la Biblia castellana da otro ángulo también. Dice en la Biblia castellana, 1 Timoteo 5:22, no impongas de ligero las manos a nadie, pues así evitarás el riesgo de que por imponérselas a alguno que haya pecado. Entonces ahí dice ya en pasado, sin tú saberlo. Y la gente llega a pensar que tú también lo apruebas. En cuanto a ti, mantente limpio de pecado. Es decir, en la Biblia del lenguaje sencillo habla de alguien que ya fue ordenado y peque después y el pecado llegue sobre el ministerio o sobre el ministro que lo ungió o que lo ordenó. Pero en la Biblia castellana habla de que se fije bien a quién va a llamar. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Dice que los servidores, que los obispos deben ser maridos de una sola mujer, ¿verdad? ¿Y qué tal si tiene su esposa y tiene su casa chica, decían en México, ¿eh? Su querida, su amante, algunos dicen concubina? No, aquí en la gracia, hermano, nosotros no tenemos concubina. Solo una esposa es, solo una mujer es. Pero en la Biblia castellana pudiera ser que hay un pecado oculto en el servicio, aquella que tú piensas llamar, aquella persona me refiero. Pudiera ser que hay un pecado oculto, algo que uno no conoce. Por eso es que hay que orar. Entonces dice, no impongan las manos de ligero las manos a nadie, porque así evitarás el riesgo de que imponiéndolas a alguno que haya pecado sin tú saberlo, o sea, Timoteo es inocente de eso, la gente piense que tú estás de acuerdo con ese pecado. Y en la Biblia Dios habla hoy, 2002, dice, no impongas a nadie, no impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otro. Evita lo malo. Ahora, cuando Pablo habla a Timoteo, no habla para no poner las manos de sanidad, liberación, todo, perdón hermano, todo lo que hemos visto. Pero yo quisiera ahondar un poquito, ya estoy terminando casi, hermano. Andar un poquito. ¿Qué es poner las manos con ligereza o cómo es no poner las manos con ligereza? Me es curioso. Yo sé que el Señor tenía una comunión con el Padre, mi Señor Jesús tenía una comunión perfecta con el Padre. Y cuando hubo un problema muy grande a resolver, como era ir a la cruz, Él oró al Señor en el Getsemaní. Y yo creo que oró toda la noche. Yo creo que fue en la madrugada cuando llegaron por Él, lo aprendieron, ¿verdad? Era un momento muy, muy importante en la vida de mi Señor Jesús. Era un momento muy, muy, muy difícil para Él, porque dice que se angustió hasta la muerte, se entristeció y se angustió. Pero otro momento que yo veo que el Señor oró toda la noche, a la luz de la palabra, es en Lucas 6, 12 y 13. Antes de escoger a los discípulos, a los 12 discípulos, yo lo invito a que busque Lucas capítulo 6, versículo 12. Lo espero un momento, hermano. En esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Ese es muy importante lo que iba a hacer, ¿verdad? Para estar orando toda la noche, hermano. Me estoy refiriendo no a un hombre común, sino al hombre perfecto. El hombre que Dios Padre decía, este es mi Hijo amado, en quien hallo complacencia. El hombre que caminó sobre el mar, que multiplicó los panes y los peces. El hombre, Dios hombre, que tiene una comunión perfecta con Dios. Oró toda la noche. ¿Para qué? Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Pasó orando y escogió, porque acuérdense que había 70 discípulos primero, que los mandó de 2 en 2, pero escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre
de apóstoles. Entonces, es decir, Jesús oró, no lo hizo a la ligera. Si Jesús, mi Señor, el que todos lo conoce, oró toda la noche antes de nombrar a los 12. Y alguno pudiera decir, y se le chispó Judas. No se chispó Judas. Hasta por él oró. Porque tenía que estar cerca de él para que lo entregara. Hasta por él oró. Todo fue dado de parte del Padre. Es decir, no lo hizo a la ligera. Cuando vemos que Moisés llamó a Josué, no fue porque Josué anduviera muy cerquita con Moisés, o porque Josué le caía bien a Moisés, o porque José, hermano, decimos en México, le hacía la barba. Es decir, lo halagaba. Sino, si usted lee en la palabra de Dios, dice en Números 27-22, Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Es decir, Moisés no escogió. Escúchelo bien. Moisés no escogió a Josué. Fue Dios. Fue el Padre. Y yo supongo, creo, que si Jesús oró toda la noche, yo creo que el Padre le dijo quiénes eran. Porque el Señor Jesús dijo, Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solo el Hijo de perdición. Pues ¿quién se los dio? Jesús. Digo el Padre a Jesús. ¿Verdad? Pero eso es solamente entre renglones. Ahora, luego de que, volviendo a Moisés, Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso. Luego puso las manos sobre él, le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Ahora, cuando escogieron a los 7 diáconos, entre los cuales estaban unos muy, pues todos eran especiales, ¿verdad? Pero sobresale, al menos en la escritura del Nuevo Testamento, Esteban y Felipe. Cuando oraron por ellos, hermano, les dieron requisitos. No era cualquiera. No escogieron a cualquiera. Les pusieron requisitos. Dice, hermanos, escoger entre vosotros. Primero tenía que ser de entre los seguidores, ¿verdad? Escoger entre nosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces eran 3 requisitos, hermanos, 4 requisitos. Tenía que estar entre nosotros, es decir, ser hermano, ser de buena reputación, ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Sí? Y ya en el Hechos 6:6 dice, cuando los presentaron a los apóstoles, no dijeron, estos son, sí, pásalos para acá. No, los apóstoles oraron también para confirmar si eran ellos. Después de orar, dice, es una pausa, pusieron sus manos sobre ellos. No fue a la ligera, no fue a la ligera. Cuando la iglesia en Antioquía, los profetas y los maestros oraron para Pablo y Bernabé, tampoco fue a la ligera, hermano, y tampoco los escogieron ellos. Dice 13:1 de Hechos, la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado de Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes el Tratarca y con Saulo, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Miren cómo estaban estos profetas y maestros. Estaban alabando al Señor, estaban ministrando al Señor, estaban ayunando. Yo creo que estaban en pleno gozo, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, impusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Es, hermano, no fue a la ligera, no es a la ligera. Cuando Timoteo fue llamado por el presbiterio, 2 Timoteo dice, por lo cual te recuerdo que avives el don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Puede ser que recibió dones, pero yo creo que recibió el llamamiento. Yo creo que recibió la ordenación. Yo creo que recibió el ser llamado y enviado, hermano, a llevar las palabras de salvación por medio del presbiterio, por medio de la imposición de manos. Y lo confirma aquí 1 Timoteo 4:14, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y si fue profecía, fue el Espíritu Santo el que escogió a Timoteo. En conclusión,
termino yo con esto. Dice Pablo a Timoteo, no impongan las manos con ligereza sobre nadie, para que no comparta los pecados de ellos, guárdate limpio de pecado. No se refiere ni a poner manos para el sacrificio levítico, no se refiere que nosotros no podemos poner manos para bendecir a nuestros hijos o para bendecir a una persona. No significa que no puedes poner manos para orar por alguien. Me he dado cuenta de algo, los hermanos americanos, yo los he visto cuando oran por sanidad o cuando oran por alguien. Ellos normalmente no ponen las manos sobre la cabeza, los ponen sobre el hombro de la otra persona. Y los dos inclinan su cabeza y así oran por ellos. Esa característica he mirado en muchos de ellos. Pero bueno, volviendo, puedes poner las manos, hermano, para bendecir hijos y personas. Puedes poner las manos para orar por alguien. Puedes poner las manos para sanidad. Si tú has creído, Dios te va a usar para que el pueblo sea sanado. Puedes poner las manos si crees también, porque esas son señales. Estas señales seguirán a los que han creído, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera espíritus para liberación de demonios. Esto de ministrar el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, pudiera ser que esto es solo para ministros, pero, hermano, pudiera ser que también Dios te quiere usar a ti. Y si tú tienes la fe, ores para que alguien reciba el Espíritu Santo. Sobre todo tú, hermano evangelista, que andas en las calles evangelizando, que llevando el mensaje de salvación. Orar, solamente te recuerdo, no cierres los ojos cuando ores por alguien en la calle, porque se pudiera manifestar algo diferente. Amén. Para ministrar los dones del Espíritu Santo, para ministrar el Espíritu Santo, Pablo se refería a Timoteo, no ponga las manos sobre nadie, a ligereza, cuando lo llames para el ministerio, cuando lo llames para el servicio a Dios, para que no compartas los pecados de Él, guárdate limpio de pecado. No lo hagas porque alguien te cae bien, porque por intereses mezquinos o intereses de dinero, o porque te halaga mucho, sino asegúrate que la persona que tú llamas, órale al Señor, ayúnale al Señor, y no lo hagas a la ligera. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ese es un mensaje de parte del Señor. Mi nombre es Mario González Tejeda, estamos para servirte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero aclarar, ahorita en tiempo de coronavirus, puedes orar por tu familia, pues viven en la misma casa, eso no está prohibido, ¿verdad? Pero evitemos acercarnos a otras personas, no por falta de fe, hermano. No hagamos alarde de fe, no por falta de fe. Sujetémonos ahorita a lo que las autoridades dicen. Créeme que en este tiempo que Dios está dejando que esta epidemia esté alrededor del mundo, algo grande, algo maravilloso, algo hermoso, que tal vez no entendemos en este momento, Dios está haciendo. Y Dios es sabio, y Dios es poderoso. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones.